Hoy toca agrupar varias de las consultas que me habéis hecho en un solo vídeo. Vamos a hablar de cómo organizar la producción de tu canción. Os voy a dar un flujo de trabajo en varios puntos que os servirán para que vuestra producción fluya y la terminéis lo mejor y lo antes posible. Comenzamos por el primer punto. Lo primero que necesitas es una composición. Para mí es importante que una canción esté escrita con una coherencia básica, incluso literaria. Incluso tratándose de un tema deep house electrónico hasta el pop más comercial, es importante que esa composición, para que tú puedas empezar la producción, esté lo más terminada posible y que además funcione con la menor cantidad de elementos posibles. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una canción está totalmente terminada de componer? Cuando con un piano, por ejemplo un sonido de piano, podemos tocarla e identificarla, o si es vocal, cuando podemos cantarla en a capela y nos funciona perfectamente de principio a final. Continuamos. Has terminado de componer tu canción, tienes que arreglarla. ¿Qué es el arreglo? El arreglo es lo que le va a dar el carácter, el estilo a tu canción. Mi consejo es que escojas un tipo de arreglo que realce tu canción, no que la oculte con un montón de capas. Muchas veces es preferible empezar desde algo muy básico, sobre todo eso, decidiendo el estilo en el que quieres que suene tu canción, y empezar desde poco a poco, construyendo los bloques de una manera que con pocos elementos te vaya sonando cada vez mejor, y que cada cosa que añadas le añada a la canción, haga que suene mejor esa composición y que llegue mejor a la gente. Hay un dicho que es menos es más. Hay muchos arreglos que con muy pocos elementos se solucionan perfectamente. De ahí, por ejemplo, la admiración de mucha gente por los Beatles, por sus producciones. Pero también es verdad que, como dice James Cameron, el director de cine, más es más. Entonces hay veces que hay canciones que requieren de muchísimas pistas y de muchos arreglos complejísimos. Yo, por ejemplo, en mi carrera he tenido que hacer muchos de ese tipo. También es algo muy divertido e interesante y algún día podríamos tratar sobre ello. En cualquier caso, el arreglo. Es importante que decidas el estilo de tu canción, que te centres en ello y que hagas un arreglo que lo que haga sea resaltar las cualidades de esa composición, teniendo en cuenta si va a ser un instrumental, si va a ser vocal. Por ejemplo, si es vocal, un arreglo tiene que tener en cuenta el tipo de voz que va a cantar la canción. Y tiene que hacer todo lo posible porque esa voz suene maravillosa. No por comerse a la voz. Y ahora un consejo un poquito más técnico para los productores de música electrónica o los que trabajáis con secuenciadores. Nunca comiences tu arreglo desde el compás 0. Comiénzalo siempre, pues por ejemplo en el compás 16 o en el 32 o incluso en el 48. ¿Para qué? Para tener margen, para poder de repente, imagínate que se te ocurre una intro, imagínate que se te ocurre cualquier cosa, un apunte, o que quieres rescatar alguna parte del ritmo o una parte del arreglo y quieres escucharla sola. Es preferible que tengas ese margen al principio porque además te va a permitir que a la hora de hacer el multipistas, de lo que luego hablaremos, puedas tener un margen de silencio antes y después, que es algo importantísimo y que hoy en día muchos estáis descuidando. Tercer punto en nuestro orden de producción, la producción en sí misma, lo que es la producción artística. Hay canciones que requieren de grabación de voces, de grabación de instrumentos, de músicos. Esto es lo que se hace después de haber terminado por lo menos el arreglo básico. O yo te aconsejaría que incluso no grabes nada hasta que tú no tengas un arreglo que te suene perfectamente. Cuando tengas ese arreglo, que digas, esto ya me funciona muy bien, entonces introduce a los músicos, si los hay, y después, cuando estén ya grabados los músicos, finalmente graba la voz. Para un cantante es muy importante poder grabar la voz final de un tema sobre el arreglo final. ¿Por qué? Porque le va a poder dar todo el matiz que le transmita ese arreglo. Yo, por ejemplo, en mi caso, si os sirve de ayuda, suelo grabar una voz demo, de hecho varias, depende también del artista, para guiarme a lo largo del arreglo y de la producción, para siempre tener en cuenta el color de esa voz a la hora de construir alrededor pues instrumentos, sintetizadores, lo que haga falta. Entonces, os aconsejo que a la hora de la producción lleguéis con el arreglo muy encaminado, a poder ser terminado, para que después, cuando montéis, por ejemplo, si habéis grabado una guitarra, pues podáis
aprovechar las mejores partes y que no se os embarullen las cosas. Porque, de nuevo, vuelvo a deciros, hay ciertos sonidos que le dan la personalidad a la canción. Entonces es importante no obstaculizar con el arreglo ese sonido, que tu gimmick suene bien y que la gente lo capte. Entonces, como hemos dicho, la producción. Lleguemos a ella con el arreglo terminado y que lo que añadamos ahí sea lo que le dé ese toque final a nuestra canción para que suene como debe sonar. El siguiente punto en el flujo de trabajo, en tu orden de producción, es la mezcla. Ya has hecho el arreglo, ya has hecho la producción, ya tienes todo montado. Entonces llega el momento de mezclar. Históricamente es preferible que tú no mezcles tus propias canciones, pero la verdad es que hoy en día, sobre todo con la música electrónica, todos hemos terminado siendo ingenieros de sonido y mezclándonos nuestros propios temas. Yo el primero. Entonces, mi consejo es que te des una distancia. Que dejes pasar, desde el momento en que terminas el arreglo, al menos una semana o dos antes de mezclar el tema. Es bueno también que cojas el arreglo, por ejemplo, si vamos a dar por supuesto que tú vas a mezclar tu propia canción. Entonces, como supongo que lo habrás grabado en un secuenciador, te aconsejo que pista por pista hagas un bounce, hagas un volcado del audio y que te crees un multipistas. O sea, ese multipistas pues los nombres, pues, por ejemplo, el bombo, el bajo, la palma, todos los instrumentos, las voces. Te aconsejo que hagas ese volcado eliminando todos los efectos que no tengan que ver con la personalidad de la canción, de ese instrumento. Por ejemplo, si para la voz has puesto un compresor, para el arreglo, quítaselo. O sea, es preferible que ese compresor se lo vuelvas a poner una vez ya metidos en mezcla. Si un sinte lleva una reverb para colocarlo en un sitio dentro del arreglo, también es preferible que no esté. Los instrumentos, las voces, todo cuanto más limpio mejor. Te fabricas tu propio multipistas, que puede ser de 20, 30, 40, 100, 200 pistas, las que tú quieras. En cualquier caso, organiza la mezcla de esa manera. Crea un multipistas, déjate silencios antes y al final, por lo menos un compás o dos, déjatelo de margen, y abre una ventana vacía, de nuevo, en la que vuelques todo ese multipistas, con los mismos BPMs. Entonces, una vez ahí, comenzamos con el proceso de mezcla. Para esto habrá que dedicar, estoy preparando un vídeo específico en el que os ayudaré en lo que es el flujo de trabajo de mezcla. Cómo organizar una mezcla para que pueda surgir de la manera más rápida y más eficaz posible. Pero bueno, en cualquier caso, en líneas generales es importante lo que os acabo de decir. Haceos vuestro propio multipistas, lo abrís en una ventana vacía, nueva, y empezad a tratar sonido por sonido, por separado, empezad a escucharlo, para ver pues cómo le podéis sacar mejor partido y qué es lo realmente imprescindible para la canción, qué no, qué funciona, qué no. Entonces la mezcla sobre todo es eso, es una última oportunidad para hacer que todos los elementos confluyan en un único mensaje que haga que tu canción suene lo mejor posible. Llegamos al penúltimo punto en nuestro flujo de trabajo, de producción, que es el mastering. Has terminado tu mezcla, te gusta, estás contento con ella y llega el momento de masterizar. De nuevo, es mejor que no masterices tus propias mezclas. Pero de nuevo, pasa muy a menudo que nosotros terminamos masterizando nuestras propias mezclas. Entonces voy a dar por supuesto que este es el caso. Aunque voy a hacer un apunte, en el vídeo ¿Qué es el mastering? Con Fernando Álvarez se explica claramente cuáles son las ventajas de que un ingeniero coja tus mezclas. Te va a hacer crecer como ingeniero de sonido, como músico y te va a ayudar a perfeccionar tu sonido. Dicho esto, vuelvo. ¿Tienes que masterizar tu propia mezcla? Deja espacio. Por lo menos permítete una semana para llegar con el oído limpio. Hay un truco muy sencillo. Al igual que con la mezcla, es bueno que, por ejemplo, cojas una canción que tenga una acústica similar a tu canción. O sea, pues no sé, si es una canción pop, pues busca una canción pop comercial que tenga un sonido similar, o si es una canción electrónica, pues 3/4 de lo mismo. Y entonces lo que haces es, en los mismos altavoces, en el mismo sistema donde vas a masterizar, escucha esa canción ya publicada varias veces, para acostumbrar tu oído. Y después escucha tu mezcla. Masterizar es un proceso complejo, se basa en varias cosas. Primero es la ecualización,
después viene la compresión y después viene la limitación o expansión del volumen. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, con la ecualización, corregir la mezcla para que suene lo más parecida posible a esa canción que te gusta a ti, que tiene ese sonido que quieres encontrar. Después, con la compresión, lo que haces es ciertos elementos, por ejemplo, si los graves te quedaron un poquito bajos o si los agudos están demasiado altos, puedes nivelar con esa compresión y puedes hacer que todo suene un poco más uniforme. Después, la limitación o expansión, son los famosos maximizadores, te van a permitir ensanchar la onda y hacer que en un mismo fichero, digamos, todo suene mucho más fuerte, que es lo que gusta ahora. Para todo esto hay plugins, hay innumerables plugins y de nuevo habría que hacer un tutorial solo para esto. Aunque, de nuevo, os aconsejo que volváis a ver el vídeo con Fernando Álvarez. Llegamos al último punto en el orden de la producción. Como productor musical, para ti es muy importante qué hacer después con esa canción terminada. Ya has masterizado, pues llega el marketing. El marketing, que es básicamente decidir qué va a pasar con ello. ¿Se va a vender? ¿Se va a regalar? El otro día un chaval me comentaba que a él le daba igual no vender porque él vivía muy bien, que lo que quería era ser famoso. Y que no entendía por qué él no lo era y otros sí, que según él sonaban peor que él. Yo lo que le dije es que hay un secreto muy sencillo para esto, y es que ellos venden y él no. No debemos olvidar que las discográficas no son ONGs, nadie las subvenciona. O sea, una discográfica es un negocio como cualquier otro. Si uno quiere hacer música comercial, quiere vender su música y quiere ser popular, famoso o algo así, tiene que convertirse en una empresa, en un negocio, en alguien que dé beneficios. Porque esos beneficios van a permitir que se gane el sueldo desde la persona, desde el transportista que lleva los CDs a las tiendas, hasta las mismas tiendas, hasta la persona que diseña la portada, en general, a todo el mundo que forma la industria musical. Por eso he puesto el marketing como último punto, porque me parece importantísimo que seas consciente de que si quieres hacer carrera en la música, estamos hablando de eso, de una carrera, es un trabajo, hay que tomárselo en serio, y un trabajo debe ser retribuido. Y además, tienes que tener en cuenta que aunque tú creas que lo haces tú todo, sí que hay un equipo, incluso el agregador, la persona que suba tus canciones a las redes necesita que seas rentable. Entonces es importante que lo que hagas tenga un sentido, o sea, que sea algo que en cierta manera pues haya un público que lo necesite escuchar. Bueno, esto es todo por hoy. Hay varios vídeos que estoy preparando al respecto de cada uno de estos puntos. Y nada, suscribíos si os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego.